En San Luis Potosí hay ranchos que llevan años sin dueño. Con casa, con corrales, con agua de pozo, con escrituras en regla. Nadie los compra. Nadie los pela. Los herederos los tienen listados en Marketplace desde hace 2 años y el precio sigue bajando porque tampoco hay quien oferte. Mientras tanto, en la CDMX, en Guadalajara, en Monterrey, la gente paga 12, 14, 16 mil pesos de renta al mes por un departamento de 60 metros cuadrados donde no cabe ni el sueño de tener algo propio. Pagan y pagan, mes con mes, año con año, y al final del camino no tienen ni un metro cuadrado a su nombre. Eso es México en 2025. Un país donde la tierra sobra en un lado y la gente se aprieta en el otro, y nadie hace la conexión. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 10 lugares en San Luis Potosí donde puedes comprar rancho, con tierra, con construcción y con todo en regla, por precios que van a hacer que te preguntes si hay algún truco. Y si hay algo. Están baratos porque el campo se está vaciando, porque los jóvenes se fueron al norte o a la ciudad, y porque la gente que se quedó ya está grande y quiere vender antes de que les quede más difícil. Pero aquí está lo que nadie te va a decir en los anuncios de Marketplace ni en los videos bonitos de YouTube: comprar rancho no es para todo mundo. No es para el que quiere comodidades de ciudad. No es para el que se espanta con los alacranes o con 3 días sin internet. No es para el que necesita el Oxxo a la vuelta y el IMSS a 10 minutos. Esto es para jubilados, pensionados y gente de trabajo remoto que ya está hasta la madre del departamento chico, del tráfico, del ruido, y que entiende que tranquilidad real viene con tierra real. Para gente que sabe que a los 55 o 60 años, tener tu propio espacio vale más que cualquier amenidad de fraccionamiento. Si eso te suena, quédate. Vamos con el primero. 1. Villa de Arriaga, San Luis Potosí. Villa de Arriaga tiene unos 18,000 habitantes repartidos en un municipio enorme. Está en pleno altiplano potosino, a unos 60 kilómetros al suroeste de la capital del estado por la carretera 57, la misma que va hacia México. Clima semidesértico, frío seco en invierno con temperaturas que bajan de 0 en diciembre y enero, calor seco en verano que ronda los 30 grados pero sin la humedad cabrona de otras regiones. Paisaje de mezquite, nopal, huizache y lomeríos pelones que a algunos les parece desolador y a otros les parece exactamente lo que buscaban. ¿Por qué está barato? Porque Villa de Arriaga nunca tuvo industria, nunca tuvo universidad, nunca tuvo nada que retuviera a la gente joven. Los que se quedaron son los mayores. Los que se fueron mandan dólares desde Texas o desde Monterrey, construyeron casas que nadie habita y heredaron ranchos que nadie quiere operar. La ganadería de borrego y cabra que sostuvo a estas familias durante décadas ya no da para vivir bien, y los hijos que crecieron en la ciudad no van a regresar a ordeñar chivas. La oportunidad concreta es esta: en Villa de Arriaga puedes encontrar ranchos de entre 5 y 10 hectáreas con casa de adobe o block, corrales techados, estanque o pozo y escrituras en orden, por entre 700,000 y 1.2 millones de pesos. No son ranchos de revista. Son ranchos de trabajo, con piso de cemento, techo de lámina y paredes que aguantan. Si quieres algo más chico, hay predios rústicos de 1 o 2 hectáreas con construcción básica desde 350,000 pesos. Hay casos documentados de ranchos de 8 hectáreas completos, con casa de 2 recámaras, bodega y corral bardeado, en ese rango de precio. Servicios: tiene centro de salud del IMSS, farmacia, mercado municipal, tortillerías, Oxxo en la cabecera y gasolinera. Banco no hay en el municipio como tal, tienes que ir a la capital o a Matehuala para cajero, aunque hay Bancoppel y Coppel para trámites básicos. Internet por Telmex llega al centro del pueblo con calidad aceptable, en los ranchos de las orillas necesitas Starlink sin discusión. Conectividad: estás a menos de 1 hora de San Luis Potosí capital por autopista. Eso es lo que salva a Villa de Arriaga de ser completamente inaccesible. Si necesitas hospital de especialidades, banco o cualquier trámite serio, en menos de 60 minutos estás en ciudad. El aeropuerto internacional de SLP está a unos 70 kilómetros. Advertencias honestas: el frío de diciembre a febrero cala. No es el frío húmedo de la sierra, es frío seco que se mete en los huesos y no estás acostumbrado. Y el aislamiento es real. No hay vida nocturna, no hay eventos, no hay nada más allá de la feria del pueblo una vez al año.
Si eres persona que necesita estímulo social constante, esto te va a pesar. Perfil ideal, jubilado o pensionado que quiere tierra propia cerca de ciudad, que no le espanta el frío y que tiene o puede aprender algo de ganadería menor o huerta. No es para quien necesita atención médica frecuente ni para familias con niños en edad escolar que requieran buenas secundarias. 2. Venado, San Luis Potosí. Venado es de esos municipios que el INEGI menciona en sus estadísticas de despoblación y la gente en la capital potosina no sabe ni dónde queda. Tiene unos 11.000 habitantes, está en el altiplano norte a unos 100 kilómetros de la capital del estado y es quizá el municipio más olvidado de esta lista. No es pueblo mágico. No tiene cascadas ni zonas arqueológicas. No tiene absolutamente nada que lo ponga en el mapa turístico o mediático. Lo que tiene es tierra barata, silencio real y gente que lleva décadas emigrando a Estados Unidos dejando propiedades sin usar. La migración a Estados Unidos vació Venado de manera sistemática desde los años 70. Las remesas construyeron casas bonitas que los papás habitaron hasta que murieron y ahora los hijos que viven en Houston o en Chicago no saben qué hacer con ellas. Los ranchos periféricos, que antes eran de ganadería caprina y ovina, llevan años en abandono parcial o total. La oportunidad, ranchos de entre 3 y 15 hectáreas con construcción básica incluida desde 400,000 hasta 900,000 pesos. La tierra de agostadero en Venado vale muy poco porque no es tierra de riego, es tierra de temporal en zona semiárida. Pero para alguien que no busca producción agrícola intensiva sino espacio, privacidad y un lugar donde vivir tranquilo, eso no importa. Hay predios con pozo funcional, corral y casa de bloc de 2 cuartos que se consiguen por debajo del millón sin problema. Servicios, clínica de salud básica, mercado pequeño, algunas tiendas de abarrotes, tortillería y poco más. Para banco, supermercado o cualquier cosa más allá de lo básico, el municipio de referencia es Matehuala, a unos 60 kilómetros, que sí tiene BBVA, Soriana, Hospital General y todo lo que necesitas. Internet en Venado cabecera llega por Telmex con calidad irregular, fuera del centro es Starlink con ADA. Conectividad, carretera estatal en buen estado hacia Matehuala. No hay autopista directa, es carretera libre de 2 carriles, pero transitable sin problema en coche propio. A SLP Capital son unas 2 horas. Advertencias honestas, Venado es el lugar más aislado de esta lista en el altiplano. No hay médico especialista, no hay farmacia bien surtida, no hay nada de entretenimiento. El invierno es más crudo que en Villa de Arriaga por la altitud y la latitud. Y la vida social se reduce al mercado los domingos y a las fiestas patronales. Eso puede sonar atractivo en teoría, pero en la práctica, cuando llevas 6 meses sin ver una cara nueva, es otra historia. Perfil ideal, persona mayor de 55 que de verdad quiere aislamiento, que tiene salud estable y no depende de atención médica frecuente, y que valora la soledad como una ventaja, no como un problema. No es para gente que se aburre fácil. 3. Charcas, San Luis Potosí. Charcas tiene unos 35,000 habitantes y una historia minera que lo hizo importante durante el virreinato y lo dejó olvidado cuando las minas se agotaron. Está en el altiplano norteño, a unos 160 kilómetros de la capital del estado y a unos 80 de Matehuala. Clima frío y seco, con inviernos que bajan de 0 y veranos templados. La arquitectura del centro es colonial, bien conservada, con iglesia de cantera y calles empedradas que en otras circunstancias serían material de pueblo mágico. Pero Charcas no tiene esa denominación y probablemente no la va a tener, lo que en términos prácticos significa que los precios no se han inflado por turismo. La oportunidad en Charcas es doble. Por un lado, hay ranchos periféricos en los alrededores del municipio desde 800,000 pesos hasta 1.5 millones con buena extensión, agua y construcción. Por el otro, hay terrenos en la cabecera municipal mismo, pegados al centro histórico, a precios que en cualquier ciudad con JAIP costarían 10 veces más. Se han documentado lotes con uso de suelo mixto a 800 metros del Palacio Municipal con escrituras en orden y servicios a pie de lote. Servicios, Charcas tiene Hospital General del sector salud, mercado, varias farmacias, sucursales bancarias, Electra, gasolineras y una oferta de servicios bastante más completa que Venado o Villa de Arriaga. Para ser un municipio del altiplano profundo, está relativamente bien servido gracias a su historia como centro regional minero.
Internet por Telmex funciona aceptablemente en el centro, en ranchos alejados, Starlink. Conectividad, está sobre la carretera federal 49, que conecta hacia Zacatecas por el norte y hacia San Luis Potosí por el sur. La carretera es de 2 carriles pero en buen estado. A Matehuala son 80 kilómetros, a SLP Capital son unos 160. Advertencias son estas. Charcas tuvo problemas de seguridad ligados al altiplano en años anteriores y las autoridades estatales reconocieron la necesidad de reforzar presencia policíaca en la zona en 2025. No es una ciudad violenta en términos de homicidios, pero la cercanía con rutas del altiplano requiere precaución. Y el frío es de los más intensos de esta lista, diciembre y enero en Charcas no son broma. Perfil ideal, jubilado que quiere más servicios que en Venado pero sigue queriendo precio de altiplano. Alguien que valora la arquitectura colonial y la historia del lugar. No es para quien necesita ciudad grande cerca. 4. Santa María del Río, San Luis Potosí. Santa María del Río tiene unos 28,000 habitantes y es probablemente el lugar más conocido de esta lista, aunque eso no dice mucho porque tampoco es que la conozca todo mundo. Es famosa en el estado por el rebozo artesanal, esa tela fina de seda que las tejedoras locales llevan haciendo desde hace siglos y que hoy se vende en mercados artesanales de toda la República. Pero más allá del rebozo, Santa María del Río tiene algo que ningún otro lugar de esta lista tiene, está a 45 minutos de San Luis Potosí capital por la carretera federal 57, la autopista de cuota que va hacia la Ciudad de México. Eso lo cambia todo. Clima templado, más agradable que el altiplano norte, con inviernos frescos pero no brutales y veranos cálidos sin llegar al extremo. El paisaje es de sierra baja y valles, con vegetación más variada que el desierto puro del norte del estado. El río que da nombre al municipio atraviesa la zona y hay ranchos con frente de río que en cualquier estado con más turismo costarían una fortuna. La oportunidad concreta, ranchos medianos de entre 25 y 75 hectáreas desde 2,4 millones de pesos, con casa, corrales, ojos de agua o presa, y escrituras. Para quien busca algo más pequeño, hay predios rústicos de 1 a 3 hectáreas con construcción básica desde 800,000 pesos. Hay un rancho documentado de 75 hectáreas con 2 presas hechas a mano, 3 ojos de agua, corrales, tentadero y casa habitable que está en venta por negociación directa con el dueño. No es el más barato de la lista, pero considerando la cercanía con la capital del estado, la relación precio-tamaño no tiene comparación en el mercado potosino. Servicios, Santa María del Río tiene IMSS, mercado municipal bien surtido, farmacias, bancos, gasolinera y una oferta de servicios que supera con creces a los municipios del altiplano. Y como ya se dijo, en 45 minutos estás en SLP Capital con todo lo que eso implica. Hospitales de especialidades, aeropuerto internacional, Liverpool, lo que necesites. Conectividad, es el lugar mejor conectado de esta lista sin discusión. Autopista de cuota en buen estado, sin tramos complicados, con caseta pero funcional. A Querétaro son unas 2 horas y media. A la Ciudad de México unas 5 horas por autopista. Advertencias honestas, precisamente por esa conectividad, Santa María del Río no es el lugar más barato de esta lista. Los precios de los ranchos son los más altos que vamos a ver hoy, y hay una presión creciente sobre la tierra por desarrolladores que ya pusieron los ojos en la zona por su cercanía con la capital. Si vas a comprar aquí, hazlo pronto porque en 5 años puede que ya no estén estos precios. El otro punto, el río crece en temporada de lluvias, y hay zonas bajas del municipio con historial de inundaciones. Investiga bien la ubicación específica del predio antes de cerrar cualquier trato. Perfil ideal, jubilado o trabajador remoto que quiere vida de rancho pero no quiere sacrificar el acceso a servicios de ciudad. Alguien con familia que visita seguido y necesita que el lugar sea accesible. No es para quien busca el precio más bajo posible, porque aquí no está. 5. Moctezuma, San Luis Potosí. Moctezuma es uno de esos nombres que la gente asocia con el emperador azteca o con la cerveza, no con un municipio del altiplano potosino que tiene unos 10,000 habitantes y donde el precio de la tierra ganadera es de los más bajos del estado. Está en el extremo noreste del altiplano, colindando con Charcas y con Venado, a unos 180 kilómetros de la capital del estado. Y cuando digo que está olvidado, lo digo en serio.
Hay muy poca información disponible sobre este municipio incluso en fuentes oficiales, lo que dice bastante sobre su nivel de visibilidad. Clima extremoso de manual. El altiplano noreste de San Luis Potosí registra algunos de los inviernos más fríos del estado, con temperaturas bajo cero frecuentes de noviembre a febrero y veranos secos que superan los 30 grados. La vegetación es de matorral xerófilo, agave y pastos de temporal. Es territorio de ganadería extensiva de bovino y caprino, el tipo de tierra que necesita muchas hectáreas para ser productiva pero que individualmente vale muy poco por metro cuadrado. La oportunidad, el precio por hectárea en Moctezuma y sus alrededores está entre 26,000 y 60,000 pesos según ubicación, acceso a agua y estado de la construcción. Eso significa que con 1,000,000 de pesos puedes tener entre 15 y 38 hectáreas de tierra con algo de construcción incluida. No son números inventados. Provienen de listados activos del mercado inmobiliario rural de la Huasteca y el altiplano potosino con precios verificables en plataformas como Bienes Online y la Moody. Para ranchos ganaderos completos con casa, corrales y pozos funcionando, los rangos van de 1.2 a 2.5 millones dependiendo de la extensión y el estado de la propiedad. Servicios: clínica básica de salud, algunas tiendas de abarrotes, tortillería y poco más en la cabecera municipal. Para cualquier cosa más allá de lo básico, el punto de referencia es Matehuala, que está a unos 70 kilómetros y tiene hospital general, bancos, Soriana y todo lo necesario. Internet en la cabecera es irregular por Telmex, en ranchos periféricos es Starlink sin opciones. Conectividad: carretera estatal de 2 carriles hacia Matehuala y hacia Charcas. No hay autopista. Los caminos hacia los ranchos más alejados son de terracería, transitables en temporada seca pero complicados en lluvias si no tienes camioneta de doble tracción. Advertencias honestas: Moctezuma es de los lugares más aislados y más fríos de esta lista. El invierno aquí no es el frío pintoresco de pueblo serrano. Es frío seco de altiplano que afecta tuberías, animales y el humor de cualquiera que no esté acostumbrado. Y la lejanía de servicios médicos es un factor que hay que tomar muy en serio si tienes condiciones de salud que requieren atención regular. Dicho eso, la seguridad en esta zona es de las más tranquilas del estado, poca gente, poco movimiento y poca razón para que haya conflictos. Perfil ideal: persona con experiencia previa en el campo o dispuesta a aprenderla de verdad, con salud sólida, que busca la mayor cantidad de tierra por el menor precio posible y que entiende que el aislamiento es parte del trato. No es para quien nunca ha vivido fuera de ciudad. 6. Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Ciudad del Maíz está en la transición entre la zona media y la Huasteca, un punto geográfico interesante porque el paisaje cambia radicalmente. Dejas el altiplano seco y empiezas a ver bosques de encino y pino, vegetación más densa y un clima más templado y con más lluvia. Tiene unos 25,000 habitantes y es cabecera de un municipio enorme en extensión pero escaso en población, lo que se traduce directamente en tierra barata y abundante. El nombre viene de la época colonial cuando la zona era importante para el cultivo de maíz de temporal. Hoy sigue siendo zona agrícola y ganadera, pero sin la inversión ni el desarrollo que tuvo en el pasado. Los ranchos extensos son la norma aquí, y hay propiedades de cientos de hectáreas que se venden a precios que en otras regiones del país serían impensables. La oportunidad. Hay ranchos documentados de más de 700 hectáreas de bosque de encino y pino con caminos internos, vegetación densa ideal para ganadería extensiva, y precios tan bajos como 3 pesos por metro cuadrado en zonas alejadas de la carretera. Para predios más accesibles con camino pavimentado y construcción básica incluida, los precios van de 1.5 a 3 millones dependiendo de la extensión. Si lo que buscas es mucha tierra por poco dinero y no te importa la lejanía, Ciudad del Maíz es probablemente el lugar más extremo de esta lista en esa dirección. Servicios: hospital general, mercado, bancos, gasolinera y una oferta de servicios razonable para ser municipio de zona media. Está sobre la carretera federal 70, que conecta hacia San Luis Potosí capital por el oeste y hacia Ciudad Valles y la Huasteca por el este. Conectividad. A Azauti capital son unas 2 horas y media por carretera federal. A Ciudad Valles son unos 80 kilómetros. El acceso a los ranchos más alejados del municipio es por terracería, y hay zonas donde sin camioneta alta simplemente no entras.
Advertencias honestas, la lejanía dentro del propio municipio es el reto principal. Puedes comprar 500 hectáreas de bosque por una cantidad razonable y luego darte cuenta de que llegar a tu propiedad requiere 45 minutos de terracería desde la carretera más cercana. Investiga bien el acceso específico antes de cualquier decisión. Y aunque el clima es más amable que el altiplano, las lluvias de verano son intensas y hay zonas con historial de deslaves en laderas. Perfil ideal: persona que busca extensión máxima de tierra a precio mínimo y entiende que eso viene con lejanía y acceso complicado. Ideal para alguien con proyecto de ganadería extensiva o simplemente que quiere una propiedad grande donde nadie lo moleste. No es para quien quiere comodidad de acceso. 7. Tamuín, San Luis Potosí. Tamuín es huasteca pura. Está en el extremo oriente del estado, pegado al río Tampaón que desemboca en el Pánuco, en una de las zonas ganaderas más productivas de San Luis Potosí. Tiene unos 40.000 habitantes repartidos en un municipio plano, caluroso, verde y con agua de sobra. Si los municipios del altiplano que ya vimos eran tierra seca y fría, Tamuín es exactamente lo opuesto. Humedad, vegetación exuberante, ganadería de bovino en serio y ranchos que producen de verdad. ¿Por qué está en esta lista si es productivo? Porque productivo no significa caro, al menos no todavía. La Huasteca Potosina lleva décadas rezagada en inversión y desarrollo de infraestructura, y eso mantiene los precios de la tierra por debajo de lo que debería valer considerando su potencial agrícola y ganadero. El precio por hectárea en Tamuín y sus alrededores está documentado entre 26,000 y 60,000 pesos dependiendo de la cercanía a carretera, acceso a agua y estado de la construcción. Hay ranchos de 170 hectáreas con 2 pozos y presas cerca de Ciudad Valles en ese rango de precio por hectárea. La oportunidad concreta: ranchos ganaderos funcionales de entre 100 y 200 hectáreas, con casa de mayoral, corrales, báscula ganadera, bodegas y acceso pavimentado a orilla de carretera principal, desde 4 hasta 8 millones de pesos. Para extensiones más pequeñas de 10 a 30 hectáreas con construcción básica, los precios bajan a un rango de 1.5 a 3 millones. No es el lugar más barato de esta lista en precio absoluto, pero en términos de tierra productiva por peso invertido, Tamuín da más que cualquier municipio del altiplano. Servicios: Tamuín tiene Hospital General del IMSS, mercado, bancos, gasolinera, OXXO, farmacias bien surtidas. La cabecera municipal tiene una infraestructura de servicio sólida para ser municipio rural. Internet por Telmex funciona en la cabecera con calidad aceptable. En ranchos alejados del centro, Starlink es la opción más confiable. Conectividad: está sobre la carretera federal 70, que conecta hacia Ciudad Valles a unos 50 kilómetros al norte y hacia Tampico a unos 120 kilómetros al este. A SLP Capital son unas 4 horas. El aeropuerto más cercano con vuelos relevantes es el de Tampico o el de Ciudad Valles con conexiones limitadas. Advertencias honestas: el calor en Tamuín es el principal factor que espanta a la gente no acostumbrada. Estamos hablando de temperaturas que van de 28 a 38 grados de marzo a octubre, con humedad relativa alta que hace que esos grados se sientan como más. No es el calor seco del altiplano que se aguanta a la sombra. Es el calor húmedo tropical que se mete en todo y que afecta el sueño, la energía y el humor de manera consistente. Si nunca has vivido en clima cálido húmedo, no sabes cómo te va a caer hasta que lo vivas. Y en temporada de lluvias, de junio a octubre, hay zonas del municipio que se inundan parcialmente por el desbordamiento del río. Investiga bien la cota del terreno que te interese antes de cualquier decisión. Perfil ideal: persona con experiencia o genuino interés en ganadería bovino, que aguanta el calor húmedo sin problema y que busca tierra productiva más que tierra barata solamente. No es para quien viene del altiplano o del norte del país y no conoce el clima tropical. Y definitivamente no es para quien necesita estar cerca de una ciudad grande. 8. Villa de Ramos, San Luis Potosí. Villa de Ramos está en el extremo noroccidental del estado, casi en la frontera con Zacatecas, y es uno de esos municipios que aparece en las estadísticas de despoblación del INEGI como caso de estudio. Tiene menos de 20,000 habitantes en un territorio enorme, la densidad de población es de las más bajas del estado, y la migración hacia Estados Unidos y hacia las ciudades ha sido constante durante décadas. Lo que queda es gente mayor, tierra de agostadero,
y ranchos que nadie opera al 100% porque no hay manos jóvenes para hacerlo. El altiplano noroccidental de San Luis Potosí es semiárido con matices. Hay más vegetación que en Venado o Moctezuma, con algunos valles donde el temporal da para algo de agricultura, pero sigue siendo tierra dura, seca y exigente. El clima es extremoso, inviernos fríos con heladas frecuentes y veranos calurosos y secos. No es un lugar que perdone la inexperiencia en el campo. La oportunidad, Villa de Ramos tiene tierra de agostadero entre las más baratas del estado. Sin datos de precio específico publicado en plataformas para este municipio concreto, los rangos del altiplano noroccidental en general indican precios por hectárea similares o menores a Moctezuma, entre 20 y 50 mil pesos según condición y acceso. Ranchos pequeños de 5 a 15 hectáreas con construcción básica se pueden encontrar desde 400 hasta 800 mil pesos en tratos directos con propietarios locales, que es donde están las mejores oportunidades porque los intermediarios inmobiliarios casi no llegan hasta acá. Servicios, clínica de salud básica, tiendas de abarrotes, tortillería y estructura municipal mínima. Para cualquier necesidad real de salud, banco o supermercado, el municipio de referencia es Matehuala, que está a unos 90 kilómetros por carretera estatal. La distancia no es dramática en tiempo, pero la carretera es de 2 carriles libre, no autopista. Conectividad, carretera estatal hacia Matehuala por el norte y hacia Salinas por el sur. Sin autopista directa. Los caminos hacia ranchos alejados son de terracería en su mayoría. Camioneta de doble tracción no es un lujo aquí, es una necesidad operativa. Advertencias honestas, Villa de Ramos tiene el nivel de aislamiento más alto de esta lista junto con Venado. La diferencia es que Venado está más cerca de Matehuala como centro de servicios. Aquí la lejanía de todo es el factor dominante. Si tienes una emergencia médica a las 2 de la mañana, vas a depender de lo que haya disponible localmente antes de poder llegar a cualquier hospital. Eso no es un detalle menor para una persona mayor o con condiciones de salud preexistentes. Y el frío en invierno, combinado con la altitud del altiplano noroccidental, es de los más intensos que vamos a mencionar hoy. Perfil ideal. Persona completamente autosuficiente que de verdad quiere desaparecer del mapa, que tiene experiencia en campo y no depende de servicios externos frecuentemente. Para quien quiere la tierra más barata posible sin importar las condiciones que vienen con ese precio. No es para jubilados con condiciones médicas ni para quien nunca ha vivido fuera de una ciudad mediana. 9. Río Verde, San Luis Potosí. Río Verde es el más civilizado de esta lista. Con unos 100.000 habitantes en su zona conurbada con Ciudad Fernández, es la ciudad más importante de la zona media potosina y tiene una infraestructura de servicios que lo separa claramente del resto de los lugares que hemos visto hoy. Hay hospitales, hay universidades, hay Soriana, hay bancos de todos los colores, hay opciones de entretenimiento real. Y aún así, los ranchos periféricos en los alrededores de Río Verde siguen siendo accesibles para quien está dispuesto a salir unos kilómetros del centro urbano. El clima de Río Verde es de los más agradables del estado, templado la mayor parte del año, con lluvias en verano que mantienen la zona verde y productiva, inviernos frescos pero sin los extremos del altiplano norte. Es zona de agricultura de riego con pozos profundos, ganadería bovino y algunos cultivos comerciales. La tierra aquí tiene más valor productivo real que en el altiplano, y eso se refleja en los precios. La oportunidad, tierra agrícola periférica desde 30,000 pesos por hectárea en zonas alejadas de carretera, documentado en listados activos. Para predios con acceso pavimentado, construcción y servicios básicos conectados, los precios suben a rangos de 650,000 pesos por hectárea en zonas con mayor plusvalía. El rango útil para esta lista está en los predios intermedios, ranchos de 5 a 30 hectáreas con casa y servicios básicos desde 1.5 hasta 4 millones de pesos según ubicación y condición. No es el más barato, pero tampoco es el más caro, y lo que obtienes a cambio es acceso a Ciudad Real sin renunciar al espacio. Servicios. Río Verde tiene todo lo que necesitas para vivir cómodamente, hospitales del IMSS e ISSSTE, clínicas privadas, supermercados, bancos, gasolineras, farmacias, escuelas de todos los niveles, y una vida urbana de ciudad media que no tiene nada que envidiarle a muchos municipios más famosos del país. Internet por fibra óptica disponible en la cabecera, en ranchos periféricos, combinación de Telmex y Starlink según distancia. Conectividad.
Está sobre la carretera Federal 70, que conecta hacia SLP Capital a unas 2 horas y media por el oeste y hacia Ciudad Valles y la Huasteca por el este. A Querétaro son unas 3 horas. No hay autopista de cuota directa a SLP, es carretera federal libre, pero en buen estado y con buena señalización. Advertencias son estas. Río Verde aparece en los datos de incidencia delictiva del estado dentro de los 6 municipios con mayor tasa de delitos por cada 100.000 habitantes, aunque los delitos predominantes son violencia familiar, narcomenudeo y robo, no homicidios. Para quien viene de Ciudad Grande, el nivel de seguridad de Río Verde es perfectamente manejable con precauciones normales. El otro punto. Precisamente porque es la ciudad más completa de esta lista, los precios de la tierra en los alrededores inmediatos ya están subiendo. Las mejores oportunidades están en los ejidos y ranchos que están a 20 o 30 kilómetros del centro, no pegados a la mancha urbana. Perfil ideal, jubilado o trabajador remoto que quiere espacio y campo pero no está dispuesto a sacrificar servicios de ciudad. El perfil más amplio y accesible de esta lista. Prácticamente cualquier persona mayor de 50 con recursos moderados puede hacer funcionar Río Verde. La única razón para no elegirlo es si buscas precio más bajo, porque aquí la comodidad tiene su costo. 10. Xilitla, San Luis Potosí. Xilitla es el lugar más fotogénico de esta lista y probablemente el más traicionero si no sabes lo que estás comprando. Está en la Sierra Madre Oriental, en la Huasteca Potosina Profunda, a unos 180 kilómetros de Ciudad Valles y a más de 5 horas de la capital del estado. Tiene unos 50.000 habitantes repartidos en un municipio montañoso, verde hasta el exceso, con cascadas, cafetales, naranjales y una humedad que lo impregna todos los 365 días del año. Es conocido internacionalmente por Las Pozas, el jardín surrealista que construyó el excéntrico inglés Edward James en los años 60, y esa fama le ha dado a Xilitla una presencia en el radar de cierto tipo de viajero que ningún otro lugar de esta lista tiene. Pero hay una diferencia enorme entre visitar Xilitla un fin de semana y vivir en Xilitla. Y esa diferencia es lo que te voy a explicar antes de que te emociones con las fotos de las cascadas. La oportunidad. Hay fincas cafetaleras y citrícolas en los alrededores de Xilitla desde 1.5 hasta 5 millones de pesos dependiendo de extensión, producción activa y acceso. Son propiedades con historia productiva real, con café de altura, lichis, naranjas y vegetación densa que en temporada de cosecha genera ingreso. Para alguien que quiere una propiedad que trabaje sola con un mayoral local mientras él vive ahí, Xilitla tiene esa posibilidad de una manera que ningún rancho del altiplano ofrece. La tierra aquí es fértil de verdad, no tierra de agostadero que necesita hectáreas para producir algo. Servicios. Xilitla tiene clínica del IMSS, mercado municipal, farmacias, bancos básicos y algunos servicios que el turismo ha traído consigo, restaurantes, hospedajes, tiendas de artesanías. Para atención médica especializada, el referente es Ciudad Valles, que está a unas 2 horas por carretera serrana. Internet ha mejorado con Starlink, pero la cobertura de Telmex en zonas alejadas del centro es irregular y poco confiable. Conectividad, aquí está el problema gordo. Xilitla está en la sierra. La carretera de acceso principal sube y baja lomas, tiene curvas cerradas, y en temporada de lluvias hay tramos donde los derrumbes son parte del paisaje. No es carretera peligrosa en condiciones normales, pero tampoco es autopista. Un viaje a Ciudad Valles son 2 horas de curvas y de ahí a SLP Capital son otras 3:30 más. Si necesitas atención médica de urgencia, esa distancia importa mucho. Advertencias honestas, la humedad en Xilitla no es un detalle de clima, es una condición de vida permanente. Todo se humedece. La ropa, los muebles, las paredes, la electrónica, los documentos. Los hongos y el moho son un problema real de mantenimiento que requiere atención constante. Si tienes problemas respiratorios, artritis o cualquier condición que se agrave con la humedad, Xilitla no es para ti sin importar qué tan bonitas sean las fotos. Las lluvias son frecuentes e intensas casi todo el año, y hay zonas del municipio con historial de deslaves en laderas pronunciadas. Y aunque el turismo ha traído desarrollo, también ha traído un incremento en precios de productos básicos que en pueblos sin turismo no existe. El otro punto que nadie menciona. Xilitla tiene un índice de pobreza extrema históricamente alto. Eso no lo hace peligroso,
pero sí significa que la infraestructura de servicios tiene limitaciones reales, y que la brecha entre lo que ves en las fotos turísticas y la realidad cotidiana del municipio es más grande que en cualquier otro lugar de esta lista. Perfil ideal. Persona con genuino interés en agricultura tropical, dispuesta a vivir con humedad permanente y acceso complicado, que valora la belleza natural por encima de la comodidad logística. No es para quien tiene condiciones de salud sensibles a la humedad, no es para quien necesita atención médica frecuente, y definitivamente no es para quien se emociona con Xilitla después de ver un video de viajes en YouTube sin haber pasado ahí una temporada de lluvias completa. Ya te mostré los 10 lugares. Ya viste los precios. Ya viste que sí existen opciones reales de rancho en San Luis Potosí por cantidades que en otra circunstancia te parecerían imposibles. Ahora viene la parte que la mayoría de los videos como este se saltan porque no quieren que te vayas con mal sabor de boca. Yo sí te la voy a dar completa, porque si compras mal es tu dinero y tu vida los que están en juego, no los míos. Lo primero que tienes que entender es que comprar rancho en México no es lo mismo que comprar una casa en un fraccionamiento. Las propiedades rurales tienen una historia legal más complicada, con más actores involucrados y más posibilidades de que algo esté mal en el papel aunque el vendedor te jure que todo está en orden. Sobre los trámites y la tenencia de la tierra, en México hay 3 tipos de tenencia para propiedades rurales. Propiedad privada con escrituras, que es la más clara y la que debes buscar. Ejidal, que es tierra de uso colectivo que los ejidatarios pueden usar pero que tiene restricciones serias para venderse a personas externas al ejido sin antes pasar por un proceso de dominio pleno ante el Registro Agrario Nacional. Y propiedad comunal, que tiene restricciones similares. Muchos de los ranchos baratos que vas a encontrar en San Luis Potosí, especialmente en la Huasteca y la zona media, tienen algún componente ejidal en su historia. No es automáticamente un problema, pero sí es algo que tienes que verificar con un notario que conozca la legislación agraria, no con el vendedor que te dice que ya está resuelto porque su papá fue ejidatario hace 30 años. Verifica en el registro público de la propiedad del municipio correspondiente y en el Registro Agrario Nacional antes de dar cualquier anticipo. Sobre los adeudos, los ranchos que llevan años sin dueño activo acumulan predial sin pagar, adeudos de agua y a veces deudas con la CFE que el vendedor no te va a mencionar voluntariamente. Pide certificado de no adeudo de predial al municipio, constancia de no adeudo de agua y verifica el contrato de CFE antes de firmar nada. Esos trámites son gratuitos o casi gratuitos y te pueden ahorrar sorpresas muy caras. Sobre los servicios médicos, ya lo mencioné municipio por municipio, pero vale la pena decirlo una vez de manera general. En los municipios del altiplano y en los lugares más alejados de esta lista, el IMSS que existe es el IMSS de clínica de primer nivel, médico general, enfermera, medicamentos básicos. Si necesitas especialista, cirugía o urgencia grave, te toca viajar. En algunos casos ese viaje son 90 minutos o 2 horas en carretera de 2 carriles. Eso es una realidad que tienes que evaluar con honestidad según tu condición de salud actual y la que probablemente tengas en 10 años. Sobre el clima y el cuerpo, mucha gente subestima cómo el clima afecta la salud después de los 55 años. El frío seco del altiplano agrava la artritis, los problemas respiratorios y la circulación. El calor húmedo de la Huasteca complica problemas cardíacos, presión arterial y el sueño. No es que estos lugares sean inhabitables para personas mayores, porque llevan siglos siendo habitados por personas de todas las edades. Pero si tienes condiciones preexistentes, habla con tu médico antes de tomar una decisión de mudanza, no después. Sobre el aislamiento y la salud mental, esto es lo que menos se habla y lo que más daña. Pasar de vivir en ciudad, con vecinos, ruido, movimiento y estímulo social constante, a vivir en rancho con el silencio y la misma vista todos los días, es un cambio que no todo mundo digiere bien. No es debilidad, es biología. El cerebro necesita novedad y contacto social, y cuando se los quitas de golpe, la depresión y la ansiedad pueden aparecer aunque tengas la vida material resuelta. La recomendación práctica es rentar primero, al menos 6 meses, antes de comprar. Conoce el lugar en todas las estaciones. Vívelo en temporada de lluvias y en el frío más intenso del invierno. Después decide. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares en San Luis Potosí donde el rancho que nunca creíste poder tener está esperando dueño.
No te estoy diciendo que vendas todo mañana y te vayas a vivir a Venado o a Gilitla. Te estoy diciendo que estas opciones existen, que los precios son reales y que el campo mexicano se está vaciando mientras tú sigues pagando renta en ciudad. Investiga. Ve a conocer los lugares. Habla con la gente que vive ahí. Renta antes de comprar. Verifica escrituras con notario. No le creas al vendedor, créele al registro público. Y recuerda algo que en este país nadie te enseña en la escuela: la tierra no se deprecia, no se roba, no se va a ningún lado. Es el único patrimonio que cuando lo tienes, nadie te lo puede quitar con una carta de desahucio. Si este video te sirvió, da like. Si no te sirvió, también dale like, no seas codo. Suscríbete si quieres más videos así, de los lugares que nadie te cuenta. Y dime en los comentarios, de estos 10, ¿a cuál le entrarías? ¿O ya tienes rancho y nos puedes contar cómo le hiciste? Nos vemos en el siguiente video. Acuérdate, el campo no está muerto. Nada más está esperando a alguien que sí lo quiera.